Casación 25.919, componencia del Dr. Alfredo Gómez. Violación indirecta de la ley sustancial no la constituye la discrepancia de la apreciación probatoria. Lavado de activos, ocultar el origen ilícito del activo. Lavado de activos, fundamentación de la imputación, inferencia judicial. Puede concursar con enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, concurso, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito puede concursar con lavado de activos, como ya dijimos. Entonces la Sala Penal de la Corte argumenta: en esta sede no se trata, como lo pretende el recurrente, de demostrar una determinada hipótesis, quizá mejor y más elaborada técnica, lógica y científicamente, sino la incorrección del juzgador en la elaboración de las premisas que le condujeron a la decisión de condena. Por eso, en esta extraordinaria sede y por ninguna de las vías de ataque puede ser objeto de discusión la disparidad de criterios entre el fallador y el impugnante acerca del valor probatorio que merece un determinado medio de convicción, lo cual tiene su razón de ser en la doble presunción de acierto y legalidad con que se cubre la sentencia impugnada, habida cuenta que el análisis probatorio realizado por el juzgador se haya privilegiado sobre la valoración que realicen los sujetos procesales, de modo que aún este se evidencie como más científico o mejor razonado, no podrá primar sobre el del juzgador, en tanto no se demuestre que el del segundo fue objeto por la incursión de alguno de los errores trascendentes en esta extraordinaria sede. Más aún cuando dentro de un sistema de libre apreciación racional como el que nos rige, para los fines de desarrollar y fundamentar un cargo por errores en la violación de la prueba, le está vedado al recurrente conducirse bajo los parámetros de unas instancias ya superadas, por cuanto de lo que se trata en casación es de cuestionar el juicio del juzgador y su sujeción a la legalidad en el proferimiento de la sentencia y en la manera en cómo avalúo el acervo probatorio. No es que la Corte avale argumentaciones tácitas o implícitas en las deliberaciones probatorias que conducen al juez a adoptar una decisión, sino que en casos concretos, de acuerdo con el análisis del proveído, no es que la Corte avale argumentaciones tácitas o implícitas en las deliberaciones probatorias que conducen al juez a adoptar una decisión, sino que en casos concretos, de acuerdo con el análisis que el proveído contiene fácil, se hace referencia que en contrapartida a la tesis elaborada a partir de las exculpaciones dadas con el incriminado, los elementos aportados como ratificación de las mismas resulten denegados en su mérito en forma evidentemente incontrastable. Ello precisamente acontece en este caso en el que el sentenciador, tomando en consideración la expresado por el procesado en su indagatoria y aquellas pruebas que pretendieron ratificar sus dichos, encontró que lo afirmado no era creíble. Con base en ellas, elaborando para el efecto argumentaciones que opuso a la precariedad demostrativa de aquellos medios aportados en aras de la justificación defensiva, de manera que las divisas con las que fue sorprendido por las autoridades policivas al pretender viajar a Medellín no obtuvo explicación alguna motivada en las razones y las pruebas con dicho contenido aducidas. En otros términos, a pesar de las explicaciones del procesado sobre el origen del dinero y de que hubiera suscrito por el título valor, lo claro es que el sentenciador no las creyó y por el contrario las tachó de mendaces. Luego, en la misma apreciación le merecieron los argumentos que sustentaban ese dicho. Esto es que no obstante el aporte de documentos que además carecen de fecha cierta, como una letra de cambio, un pagaré y un contrato de mutuo, todos extrañamente por la misma supuesta obligación, tal aplicación no le resultaba admisible al juzgador
dadas las incongruencias en que había incurrido el acusador y el acusado. Y en ese sentido es apenas obvio que ninguna omisión probatoria se verificó. La censura, más de infundada, se evidencia intrascendente, pues las pruebas supuestamente omitidas no pueden tener la virtud de legalizar por sí misma el origen de las divisas. Por el contrario, los documentos que refiere el censor dan apariencia de legalidad a los recursos, pero de manera alguna su elaboración o suscripción demuestran su origen, ni tampoco que éste sea ilícito, que éste sea lícito. Aquellas, a lo sumo, evidencian la propiedad en cabeza de los supuestos aportantes y la tenencia por parte del procesado, ora como administrador de la aducida sociedad, ora como mutuario, pero en uno u otro caso como transportador según su propio dicho. Ni la letra de cambio, ni el pagaré, ni el contrato de mandato a los que se refiere el casacionista, todos suscritos por la misma supuesta obligación, sin fecha cierta en relación con algunos recursos en dólares que iban a ser utilizados dentro del país en un negocio entre nacionales transportados personalmente por el procesado y no utilizando medios más idóneos como el sistema bancario o financiero, no demuestran por sí mismos ni en conjunto que dichas divisas procedían de una actividad lícita. Luego, en este sentido, tales medios de convicción se hacían inanes, intrascendentes y de contera el cargo formulado respecto de su omisión valor. El Aken descartó así que el acusado hubiese acreditado la procedencia debida del peculio millonario que le fue retenido y por el contrario hizo ver la existencia de indicios que lo comprometen en la comisión del delito de lavado de activos que le fuera imputado, sobre la base de considerar que el dinero que era transportado por aquel provenía del enriquecimiento ilícito que en las condiciones de los hechos se derivaba de una u otra manera de actividades delictivas. La conducta en esas condiciones exhibidas por el fallador en este asunto al determinar la existencia del delito y la responsabilidad a través de inferencias se explica por cuanto la tipificación del delito del lavado de activos por efecto de su propia estructura deviene prácticamente en la totalidad de los casos de pruebas indicios. Por manera que como en el caso acá juzgado, si el tenedor de una suma de divisas no acredita el amparo legal que dicho capital ostenta en su poder, resulta perfectamente válido inferir actividad a partir de un eventual reato de enriquecimiento ilícito que en el fondo concurre, se ha encaminado a encubrir su verdadero origen y de este modo a procurar ingresarlo en el torrente económico sin soporte legal para. Puede ver la casación del 2374 de noviembre del 2007 al respecto.